Mi nombre es Noemí González y voy a estar mostrándoles el webinar del día de hoy, que es sobre optimización de computadoras para simulaciones Flow 2D. Mi correo electrónico está en la pantalla. En mi pantalla, si tienen alguna duda o pregunta después de este webinar, con todo gusto contáctenme y les responderemos sus dudas. Este webinar surge de la necesidad de muchos ingenieros que modelan, que utilizan el Flow 2D, el modelo Flow 2D y otros modelos bidimensionales, de la necesidad de maximizar la velocidad de cálculo en sus computadoras, sobre todo cuando estamos trabajando con modelos urbanos o datasets, modelos que son muy grandes, que cubren extensiones muy grandes y que tienen unos archivos de datos, unos datos que básicamente cubren una extensión grande en sus modelos o que son muy refinados. Por ejemplo, un large dataset, una dataset grande, en el modelo FLOSD podemos estar hablando de más de 2 millones de elementos, ¿no? Y múltiples componentes, componentes urbanas, como muchos edificios, o sea, una gran zona urbana, un área urbana extenso, eh, es- eh, eh, estructuras hidráulicas, diques, bermas, infiltración, lluvia, por ejemplo, lluvia espacialmente variada, donde requiere pues generar unos archivos de datos con mucha información, con muchos datos, y el modelo requiere accesar a esos archivos de datos y generar resultados para una malla muy, muy refinada, ¿no? Cualquier modelo FLOSD que tenga más de 2 millones de elementos es un archivo, es un modelo extenso, grande, y va a requerir pues maximizar la velocidad de computación. El modelo FLOSD corre eficientemente esencialmente en todos las laptops y computadoras de escritorio, ¿no? PCs. Cualquier computadora que tenga 8 procesadores o más y 16 GB de RAM, inclusive con 8 GB de RAM, va a correr el modelo bastante eficientemente sin problemas. Estas computadoras típicamente tienen un costo entre 1.000 y $3.000, dependiendo, ¿no? De qué tipo de configuración ustedes seleccionan. Pero en realidad para mejorar la velocidad del modelo y reducir el tiempo de simulación, generalmente más es mejor cuando hablamos de procesadores y sobre todo de la velocidad de los procesadores, porque ese es el factor, y ustedes lo van a ver durante esta presentación, ese es el factor determinante que ustedes tienen que realmente observar cuando están adquiriendo un nuevo equipo. Hay otros factores que deben ser considerados, sobre todo cuando ustedes quieren adquirir una computadora ya preconfigurada o ya preparada, ¿no? Que se compra ya construida, o cuando están realmente customizing diseñando la computadora que ustedes van a construir para realmente un propósito en particular, que es correr modelos bidimensionales, en este caso FLOSD. Entonces, ¿qué hace el FLOSD? Bueno, esto básicamente me imagino que la mayoría de ustedes conoce el modelo. Si aquel que no lo conozca, un pequeño introducción a lo que es el modelo y lo que son los proyectos de FLOSD. FLOSD es un modelo bidimensional que combina la hidrología y la hidráulica, ¿no? Un modelo hidrológico e hidráulico que básicamente mueve el flujo y el agua, el volumen de agua en una malla, básicamente en un sistema mallado o de grillas, y simula ríos, componentes urbanas como edificios, estructuras hidráulicas, stone drains, básicamente, puentes, infiltración. Bueno, es básicamente un modelo que permite simular flujo de detritos o flujo de lajares,
les permite también simular rotura de presas, rotura de levees, la falla de edificaciones, por ejemplo, durante un evento de inundación, ¿no? La edificación falla y a partir de ese momento, pues se cambia el sistema del modelo, o sea, durante, si una edificación incluye lo que llamamos la falla de edificaciones en el modelo during runtime, o sea, durante el proceso de simulación, una edificación puede fallar y dejar de existir como una obstrucción al flujo. Todos esos detalles los simula el modelo Flow de la última componente que acabamos de agregar es la falla de el tránsito de flujo en dos fases que combina lo que es el flujo que básicamente transporta sedimentos, el flujo de transporte de sedimentos convencional y el flujo hiperconcentrado. Entonces, también el modelo les permite simular rotura de presas de relave o tailings dam. Es un modelo sumamente extenso, tiene muchísimas componentes y básicamente los típicos proyectos que el modelo permite simular son diversos y les pongo en la pantalla en mi slide. em, los más comunes, ¿ok? Los que más realmente por lo que nuestros clientes más buscan el modelo, ¿no? Algunos highlights, algunas cosas que resaltar sobre el modelo Flow D es que es un modelo que resuelve las componentes del modelo tienen una interacción física. ¿Qué quiere decir con eso? Lo que queremos decir con esto es que tratamos de replicar la física real de lo que sucede en campo, por ejemplo, en una inundación urbana tenemos una interacción particular entre lo que es el flujo superficial, que es parte del sin filtra, parte del viene de la lluvia, parte del viene de la escorrentía aguas arriba, con, por ejemplo, el flujo la cantidad de volumen que entra al sistema de alcantarillado, ¿no? Entonces, esa interacción, tratamos de resolver esas interacciones entre las componentes lo más, de la forma más física, physically based o basada en la física de lo que realmente está pasando entre esas componentes. El modelo conserva volumen y lo reporta. Es un modelo, como les dije, que combina la parte hidrológica e hidráulica, las componentes hidrológicas e hidráulicas, lo que es el flujo, puedes modelar flujo totalmente no confinado y no necesitas condiciones de borde para poder correr el modelo, o lo que llaman hot starts. Una de las cosas que caracteriza uno en la parte numérica de cómo el modelo resuelve las ecuaciones, una de las características del modelo FLOSD es que los pasos de tiempo son variables y eso permite que las simulaciones vayan ajustando el paso de tiempo de acuerdo a la estabilidad del modelo durante el runtime, durante la simulación. Ustedes no ven eso, ustedes no van a tener que dar realmente un paso de tiempo en el modelo. Él calcula sus propios pasos de tiempo a medida que avanza la simulación. El modelo utiliza OpenMP, que es una interfaz de programación para dividir la carga o la cantidad de cálculos que hace el modelo durante una simulación. Se dividen entre la cantidad de procesadores, el número de procesadores que tenga la computadora en la cual se está corriendo el modelo. El número de procesadores de la tarjeta del procesador, no de la tarjeta de video, porque no usa GPU. Eso es una diferencia importante. No importa qué tarjeta de video ustedes tengan en su computadora, el comprar una computadora con una tarjeta de video con cientos de procesadores no va a afectar qué tan rápido corre el modelo. ¿Por qué? Porque el modelo no utiliza los procesadores de la tarjeta de video, utiliza los procesadores del procesador principal de la computadora, bien sea Intel o AMD. Si el procesador tiene 8 cores, 16 cores o el número de unidades de procesamiento matemático que tenga, esos son los que va a usar, ¿ok? El OpenMP es
una interfaz de programación que permite paralelizar la carga de los cálculos de un modelo de cualquier aplicación o programa, utilizando la memoria compartida. Por eso, los cores, el número de nodos o de procesadores que tenga su computadora, va a requerir durante la corrida del modelo comunicación entre ellos. Es decir, cuando empieza a correr el modelo, la computadora distribuye, realmente el programa distribuye el modelo FLOSD, distribuye la carga de trabajo en los diferentes procesadores que tengan y durante la corrida del modelo vamos a tener en cada paso de tiempo que los procesadores están intercambiando información. ¿Por qué? Porque los procesadores requieren información de los otros procesadores para continuar al siguiente paso de tiempo. ¿Ok? So, hay una comunicación entre ellos. Otros tipos de procesamiento en paralelo es CUDA, ¿ok? Que utiliza las tarjetas de video, las unidades gráficas de procesamiento de las tarjetas de video, GPU, GPU se llaman, y MPI, que es básicamente interfaz de intercambio de mensajes, traducido directamente del inglés, lo que es Message Passing Interface, básicamente se utiliza para clusters, ¿ok? O sea que eso no lo vamos a utilizar realmente nosotros en Flowdesk, no utiliza MPI ni GPU. El, el, la componente más importante de un computador, la característica más importante de un computador que va a hacer que los modelos flujos de corran más rápido o tengas un runtime más pequeño, es básicamente la velocidad del procesador de tu computadora, ¿ok? De los procesadores de tu computadora, bien sea uno, bien sean 4, 8, 16 o 32. Eso va a determinar qué tan rápido se procesan las instrucciones, ¿ok? Y a medida que tengas un procesador con una velocidad más rápida, eso significa que más instrucciones pueden ser procesadas por segundo, por lo tanto el modelo va a correr más rápido, ¿ok? Si a ustedes les interesa entender un poquito cuáles son esas velocidades de los procesadores, en este link que les pongo a continuación, y lo voy a abrir rápidamente, es la página de Intel, ¿no? Para los procesadores, y déjenme ver si lo logro, creo que tengo que hacer así. Ok. Ustedes van a poder observar aquí los diferentes procesadores y cuál es la velocidad base y la velocidad turbo de esos procesadores, ¿ok? Por ejemplo, lo que llaman la generación 12 de Intel, de los procesadores Intel, tienen una velocidad base de procesamiento de 2.5 GHz y pueden llegar hasta 5 GHz, ¿ok? El mejor procesador, un Intel Core i9, ¿ok? Cuando estamos hablando ya de la última generación, que es la generación 13, entonces estamos hablando de que puede llegar hasta 6 GHz la velocidad turbo de procesamiento, ¿ok? Bueno, ustedes pueden ver aquí, ver cuál tarjeta de cuál procesador les interesa más o les conviene más. Y, por supuesto, los que tengan una velocidad turbo y base mayores va a procesar más rápido los cálculos y va a hacer que el modelo corra mucho más rápido. Realmente la diferencia es abismal, es muy grande. Ok, déjenme. eh, ok, entonces, en general, mientras más alta sea la capacidad o la velocidad de procesamiento, mejor va a correr el modelo y más rápido va a correr. Mientras más baja sea, más lento va a correr el modelo. Y realmente hay diferencia importante, hay una diferencia importante en qué tan rápido se calculan esos cálculos matemáticos, ¿ok? Las típicas computadoras de gaming, de juegos, es lo que nosotros recomendamos para correr el modelo. ¿Por qué? Porque normalmente son las que tienen los procesadores más rápidos. Si ustedes pueden correr el modelo en un clúster o pueden correr el modelo en el cloud, pueden hacerlo. Pero típicamente cuando ustedes tratan de correr el modelo en el cloud,
o en un clúster, primero el modelo está creado para ambiente Windows, no tenemos un ejecutable Linux. Segundo, el modelo en el cloud, en esos servicios típicos HPC, hay varios. Bueno, Google tiene el suyo, todos estos todos estos sistemas en los cuales ustedes pueden subir la corrida y pueden correr utilizando y asignando nodos y procesadores a la corrida que ustedes quieren correr. ¿Qué sucede? Que normalmente esos procesadores tienen una velocidad de procesamiento muy baja. Estamos hablando de procesadores con velocidades de procesamiento de 2 GHz, 2.5 GHz. Entonces va a tardar muchísimo más en correr. Si ustedes lo que quieren es acelerar o reducir los tiempos de simulación, definitivamente las gaming computers o las computadoras para juegos son las mejores. Otro punto importante es que no tener más procesadores no siempre es mejor, ¿ok? Normalmente nosotros recomendamos 10 a 12 procesadores, que es lo que viene a ser 20 o 24 cores, porque cada procesador normalmente tiene 2 cores. Después hablaremos un poquito de eso. Por encima de 32 procesadores o 64 cores, el modelo, ustedes van a ver que reduce su velocidad de corrida. ¿Y por qué? Bueno, por lo que yo les comenté anteriormente, porque los cores tienen que comunicarse en cada paso de tiempo para poder intercambiar resultados y para poder intercambiar información. Esa comunicación o el overhead que se produce por esa comunicación empieza a ser mayor que el tiempo que se ahorra por dividir la carga de trabajo entre muchos procesadores cuando tienes más de 24 o 30 cores, ¿ok? O 10 a 12 procesadores. Y eso es algo que les va a pasar en todos los sistemas. Hay algo que se llama la ley de Amdahl's, que es básicamente teoría, en la cual les muestra, y déjenme mostrárselas rápidamente, en las cuales les muestra que, déjenme ver si la puedo traer aquí, déjenme ver si la consigo aquí rápidamente, en las cuales ustedes van a ver que, déjame ver si acá, ok, que cuando yo aumento el número de procesadores, el speed up o el ahorro en el tiempo de simulación empieza a, pues, esa curva a tener una pendiente mucho más pequeña y empieza a no ahorrarse más tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque precisamente esa comunicación entre los procesadores hace que haya un overhead. Ese overhead aumenta cuando aumento el número de procesadores y igual aumenta el speed up, pero el overhead aumenta más rápidamente cuando tengo más de 32, 64 procesadores para el caso FlowSD, ¿ok? ¿Por qué? Porque para el caso FlowSD está paralizado un 80, 90% del código. Entonces estamos más o menos en esta línea. Por lo tanto, para cualquier computadora con más de 32 procesadores, ustedes van a ver cómo esa línea empieza a reducir su pendiente sustancialmente, ¿ok? Déjenme regresar un momentico a mi presentación. Ok, entonces, los servidores como Xeon y otro tipo de servidores, como les decía, no solamente que a veces los usuarios asignan a muchos procesadores, lo cual hace que tengas un overhead muy alto, pero si la velocidad de cálculo de cada uno de esos procesadores, que es típicamente lo que pasa en servidores y en el cloud, es muy bajita, entonces ahí aún más el problema se afianza, ¿no? Porque el overhead es muchísimo mayor que el tiempo, que lo que tú ahorras por tener esos 32 procesadores de 2 GHz, por ejemplo. Em, típica, la configuración típica, bueno, una computadora de juegos, un Core i9, generación 10 o mayor, la generación 10 está bien, ¿ok? Pero eso sí, que tenga un base clock speed, una velocidad base que al menos sea de 3 o 3.5 GHz, 3.5 mejor, y que tenga una velocidad boost que sea al menos de 4.5 GHz. Overclocking también es importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque permite que el procesador, los procesadores que tienen overclocking, permiten que
que casi todos, cuando estamos hablando de una computadora con estas configuraciones, casi todos los procesadores vienen con eso, permite que el procesador corra a altas velocidades o calcule, tenga una capacidad de cálculo a altas velocidades que es mayor que la que originalmente se diseñó en el procesador. Y además protege la vida del procesador cuando trabaja a esas altas velocidades con un software muy demandante. Entonces el overclocking es importante. De 8 a 16 procesadores principales, de 10 a 20, 24, 32 es el límite, cores o threads, ¿ok? Recuerden que el típico chip de Intel tiene básicamente 4 CPU cores y lo que son 8 threads. Es suficiente si tienen una velocidad de esos cores alta, ¿ok? Em, Normalmente esos chips de Intel, ese chip de Intel, tiene un procesador real que contiene, por cada procesador real, que es lo que llamamos cores, se contienen dos threads, ¿ok? O dos procesadores virtuales, llamémoslo de esa manera. Eso es, este tipo de configuración en el cual tienes un solo core real, pero dos threads, ¿ok? Es extremadamente conveniente para cuando tienes modelos como el FlowsD o programas como el FlowsD que son extremadamente eh, pesadas los cálculos matemáticos que se realizan, ¿no? Porque de esa manera se utiliza el 100% de lo que son las unidades matemáticas o la capacidad matemática del procesador, ¿ok? Cuando estamos hablando de una configuración típica, estamos hablando de por ejemplo, el hard drive que sea solid state drive es bueno porque es mucho más rápida esa escritura al drive y esa lectura del drive. Entonces eso también va a ayudar a que el modelo corra más rápido. Los RAM no son muy importantes, realmente el RAM es importante si ustedes son esas típicas personas que tienen muchos programas abiertos en el background de su computadora, o si están corriendo flows de ella, además están trabajando en su computadora. Bueno, en ese caso particular, mientras más RAM tengan, mejor va a poder trabajar la computadora porque van a poder ustedes trabajar en otros programas y tener otras aplicaciones abiertas a la vez que están corriendo el FlowsD, aunque eso no es lo recomendable. Realmente yo tengo unas cuantas computadoras que son las que uso para correr el modelo que básicamente no utilizo para trabajar. Pero bueno, si ustedes van a trabajar en su computadora a la vez que van a correr modelo FlowsD, entonces sí es importante al menos 16 gigabytes de RAM, 32 es un plus. Em, em, y al menos 1 terabyte de storage. ¿Por qué? Porque cuando ustedes están hablando de modelos flows con muchos, o cualquier modelo bidimensional, que sea donde el dominio es un dominio extenso, con una malla refinada, donde tenemos 1, 2 millones, 3 millones de celdas, imagínense escribir valores o resultados para cada una de esas celdas en diferentes archivos para las diferentes componentes. Estamos hablando de que cada proyecto puede tener megas de resultados. Entonces necesitamos que haya que exista esa capacidad en el hard drive para poder escribir esos resultados, ¿no? El modelo va a fallar si ustedes corren el modelo de una computadora que no tiene la suficiente capacidad. El modelo va a intentar escribir en un archivo de resultados y no va a poder y les va a dar un error. ¿Ok? El procesador, el procesador más reciente que Intel acaba de sacar al mercado es el i9 13900, la generación 13 de procesadores. Es un procesador que tiene 32 threads, si mal no me equivoco. Yo no lo he probado, sin embargo, pienso que debe correr bastante bien los modelos FlowsD porque la velocidad bus es 6 GHz y creo que la base es como 4 o 5, es bastante alta. Entonces pienso que va a correr bastante bien. En los próximos meses voy a hacer pruebas con este procesador a ver cómo se afecta el runtime y bueno, haremos un update de esta presentación con nuevos datos de cómo corren estos procesadores
procesadores de la generación 13 de Intel, ¿ok? Los procesadores AMD, mucha gente me pregunta, ¿me recomiendas un procesador AMD? Bueno, si ustedes tienen un procesador AMD y su computadora tiene un procesador AMD, está bien, el modelo va a correr sin ningún problema. Lo importante es lo mismo, que tenga un procesador, que sea un procesador con una velocidad de cálculo alta. Si ese es el caso, pues ustedes están bien. Sin embargo, yo particularmente no soy fan de los procesadores AMD, no los utilizo. He tenido un par de malas experiencias y me moví completamente a Intel. Y bueno, esa es la razón por la cual no hablo mucho de los procesadores AMD. Pero si tienes una velocidad buena, pues no deberías tener ningún problema, ¿no? Em, eh, la utilización del CPU, el modelo, acuérdense que va a tratar de utilizar, por la manera como está diseñado y escrito el código de FLOSS, el modelo va a tratar de utilizar toda la capacidad de procesamiento de los CPUs del CPU, de los cores que ustedes tengan, ¿ok? Y cuando ustedes van al Task Manager y van a Performance, ustedes van a ver qué porcentaje se está utilizando de esa capacidad del procesador. En este caso yo empecé a correr un modelo y ustedes ven que el uso del procesador brincó inmediatamente a 100% y se va a mantener así mientras yo esté corriendo el modelo. Probablemente en aquellos momentos en que el modelo escriba resultados o lea datos, como al principio, al final de la simulación, ustedes ven que ese uso se baja a 6%, 5%, porque hay algunas de las subrutinas de escritura que no están paralizadas, porque se necesita escribir en serie los resultados. Entonces, ustedes ven que ese uso del procesador baja, por lo que significa que no está utilizando todos los cores el modelo, ¿ok? Em, si el procesador, si el CPU está usando 100%, eso significa que su computadora está tratando de usar todos los cores y está trabajando a full capacidad, lo cual está bien, no hay problema con eso, pero hay otros, si ustedes tratan de abrir otros programas en la computadora, ustedes se van a dar cuenta que la computadora actúa de forma más lenta o funciona de forma más lenta. Eso hace inmediatamente tienen un slowdown del resto de los procesos que se estén llevando en la computadora. La computadora va a tender a tener ese 100% de CPU cuando está realmente trabajando con programas que son intensos computacionalmente, que realmente desde el punto de vista matemático tiene cálculos matemáticos pesados o intensos, no sé exactamente cuál sería la forma correcta de llamarlo, ¿ok? Em, Esto es un test que hicimos hace unos cuantos, hace un par de meses, ¿ok? Donde utilizamos 8 computadoras, un grupo de trabajo testeó esto y utilizamos un modelo de 2 millones con infiltración, rainfall, componentes urbanas. Era un modelo bastante pesado. Utilizamos 8 diferentes computadoras con Intel 7, procesadores Intel 7 y procesadores 9, Intel 9, procesador Xeon con diferentes configuraciones. Ustedes pueden ver que en la tabla 1 yo tengo el número de cores, el número de threads, ¿ok? Hay algunas, el i7 tiene 4 y 8, los 2 y 7, y 9 tiene 8 y 16, hay un i9 que tiene 8 y 16, que tiene 14 y 28, y los Xeon tienen 8 cores y 8 threads, ¿ok? Ustedes se pueden dar cuenta que la computadora que tiene la mayor velocidad de procesamiento es esta que está aquí, 3.7 y 5.3, y no es casualidad que tenga el tiempo de simulación más bajo, ¿ok? En este caso. Los colores tratan de mostrar qué es lo que nosotros esperaríamos que fuera la mejor, o que fue el mejor performance, la mejor actuación, una actuación buena y ok. Ustedes se pueden dar cuenta que, por ejemplo, la i9 9940, que tiene un montón de procesadores, es la que más procesadores tiene, 14 y 28, y tiene una velocidad de procesamiento decente, es una de las que tuvo peor desempeño aquí en este test.
I3. ¿Por qué? Inclusive las i9, que tienen mucho menos procesadores, tienen un mejor desempeño. ¿Por qué? Porque aunque el performance estimado teórico, disculpen, el performance estimado teórico es mayor, fíjense, esto es un performance teórico que calculamos, que básicamente es el número de cores, fíjense, 14, ¿ok? Por la velocidad de cada core, ¿ok? Y entonces esto me dice que como tengo muchos más cores, yo espero que esta sea la computadora que va a tener el mejor desempeño, ¿ok? Y esto en vez del número de cores es el número de threads, ¿ok? Déjenme ver. No, mentira, este es el número de cores por el procesamiento, la velocidad de procesamiento base, y este es por la velocidad de procesamiento overclock, ¿ok? Este también tiene lo que esperaríamos que fuera la mejor capacidad o el mejor performance, el mejor desempeño en su procesamiento. Sin embargo, no es lo que sucede. Fíjense que es bastante peor que la i9, que tiene un desempeño teórico muy inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, por los que les comentaba, aunque aquí estoy midiendo mi carga de trabajo de mi procesador, en vez de entre 8 procesadores, lo estoy viendo entre 14, ¿ok? Yo esperaría que entonces se acelerara. ¿Qué sucede? Que el overhead eh, que se produce de todos esos 14 o 28 threads comunicándose a cada paso de tiempo es mucho mayor que lo que yo ahorro en tiempo por dividir la carga de trabajo entre 14. ¿Ok? Entonces es un equilibrio que hay que buscar ahí. Es un equilibrio que hay que buscar y en el cual la configuración que yo les menciono es, bajo nuestra experiencia de correr cientos de simulaciones, la mejor opción, ¿no? Trabajar con un número de procesadores que no exceda los 24, máximo 32, pero 24 sería mejor, 20, 24 threads, 10 o 16 procesadores, y que tuviera la mayor capacidad de procesamiento, es decir, la velocidad del procesador mayor que ustedes puedan obtener, de acuerdo, por supuesto, al presupuesto que se tenga, ¿no? Ustedes pueden darse cuenta, algo importante que quiero mencionar acá, y déjenme regresar un momentico, es que los procesadores Xeon tienen una velocidad de procesamiento muy inferior inclusive a un i7, a un Intel 7. ¿Por qué? Bueno, porque aunque tengo un número de cores y de threads que es muy parecido al procesador i7, la velocidad de procesamiento es muy inferior. Entonces, al ser muy inferior, pues no tengo esa ventaja, no gano esa ventaja de cálculo que gano con los procesadores i7. ¿Ok? Entonces, imagínense si ustedes ahora le preguntan cuál es el factor más importante para una computadora cuando ustedes están diseñando una computadora o comprando una computadora para correr un modelo bidimensional o un modelo FLOSD. Bueno, lo más importante es que tenga la velocidad de procesamiento sea la mejor, inclusive para la velocidad de procesamiento base y para la velocidad de procesamiento overclock. ¿Es esto igual para todos los modelos bidimensionales? Todos los modelos bidimensionales que utilicen OpenMP o lo que es Shared Memory Parallelism van a requerir esto y esta es la recomendación. Aquellos que usen GPU, pues ya es diferente, ¿no? Una tarjeta de memoria de video, perdón, no memoria, una tarjeta de video con una memoria distribuida, con una memoria con muchos cores, va entonces a mejorar el performance en esos casos, ¿ok? Pero no es el caso de FlowD. Estas consideraciones, bueno, creo que más o menos ya las discutí con ustedes. ¿Cuáles son aquellos switches que ustedes pueden utilizar para mejorar el tiempo de simulación? Bueno, el primero es el tiempo de simulación de la corrida, ¿ok? No para todas las corridas ustedes necesitan correr la corrida hasta el final del tiempo total. Es decir, si ustedes están corriendo 5 días de simulación, un hidrograma de 5 días, ¿ok? 120 horas, ustedes para las corridas iniciales no necesitan correr los 120 horas, porque probablemente lo que estén buscando es pasar el pico del hidrograma y observar cuál es el área de inundación para el pico. Entonces lo corren 60 horas, 70 horas, se ahorran una cantidad de tiempo. Si ustedes no están corriendo, si ustedes están, por ejemplo, teniendo un problema a la hora 10 de la simulación y quieren revisar los resultados de las estructuras hidráulicas a la hora 10, no corran el modelo hasta las 120 horas, corran los 20 horas, va a ser mucho más rápido. Revisen sus estructuras hidráulicas, solucionen el problema que tengan con las estructuras hidráulicas, bien sea de data o de implementación
implementación y después corran entonces la siguiente simulación hasta las 20 horas, chequeen si el problema está solucionado y luego corran su simulación pues completamente hasta las 120 horas. No necesitan correr la simulación completamente hasta el tiempo de simulación total. Si, por ejemplo, no están, necesitan correr la simulación por las 120 horas en nuestro ejemplo, si, por ejemplo, están generando las corridas finales o las corridas en las cuales van a hacer mapeo, van a plotear resultados, ¿verdad? Entonces traten de ajustar eso a lo que tenga sentido, ¿no? Para lo que ustedes requieran hacer. El intervalo de salida de los resultados, acuérdense, el modelo Flow-D ajusta su paso de tiempo él solo a medida que va corriendo de acuerdo a el current number y a la estabilidad del modelo. Es decir, que el output interval no tiene nada que ver con el tiempo de con el time step que utiliza la simulación. El output interval es el tiempo de salida que el usuario le dice al modelo, ok, genérame resultados cada 0.1 horas, o genérame resultados cada hora, o cada 10 horas, o cada 5 horas, ¿ok? Entonces, si ustedes no necesitan generar resultados cada 0.1 horas, porque están corriendo 200 horas de simulación, no lo hagan, porque entonces si lo hacen van a tener un archivo de resultados gigantesco y todas esas comunicaciones entre el modelo y el archivo de resultados, escribiendo el archivo de resultados, van a slow down, van a reducir el tiempo van a aumentar el tiempo de simulación de su modelo. ¿Ok? Entonces, utilicen un output interval que tenga sentido para lo que ustedes tienen que generar. A lo mejor cuando están ya en la corrida final, que quieren desarrollar animaciones, pues el output interval requiere que sea más pequeñito, 0.5 horas, 1 hora, lo que sea, ¿no? Display option, usen el modo texto, no eliminen el que cada paso de tiempo el modelo haga un print gráfico en la pantalla, porque eso hace inclusive que la simulación sea más lenta y no lo requieren. No lo requieren. Entonces, utilicen bien sea lo que es el batch mode, que el modelo corre en el background y no genera ningún resultado en pantalla, o lo que es el text mode, que te genera pues una línea de resultados muy sencilla. ¿Ok? Eso, el refresh de eso va a ser mucho más rápido. Backup files, no necesitan backup files en la mayoría de las corridas, no los activen, no es necesario, eso imprime data para cada paso de tiempo, no es necesario que lo hagan. Limiting fruit number o Limiting Fruit Methodology, que hace ajustes del manning end, de la rugosidad, para cada paso de tiempo. Eso también lo hace que el modelo corra más lento. No lo activen si no lo necesitan, no lo activen si están haciendo corridas finales, actívenlo cuando realmente estén trabajando con el Limiting Fruit Number para ajustar la rugosidad bueno, y trabajar troubleshooting o haciendo el modelo más estable. De la misma manera, los resultados que se plotean para el floodplain y para los canales, no es requerida esa data, a menos que realmente la quieran revisar y la necesiten. Entonces, utilicen la opción 2 en el com.dat, que es esa opción en que no se imprime esa data. Los switches de time series, lo mismo, si no están mapeando y haciendo animaciones, no los necesitan, ¿ok? Eso también va a reducir el tiempo de computación y va a ayudarlos a correr más rápidamente las corridas, ¿ok? La estabilidad numérica, tenemos papers y presentaciones que hablan en detalle de esto. Si quieren, contáctenme y con todo gusto se las facilito. Pero eso también utiliza el uso de la memoria y hace que la corrida sea más lenta. El tolerance, el toll, normalmente usamos 0.004 y si ustedes ven que el modelo es inestable, que están teniendo muchas celdas que se imprimen en el evacuation out file, trabajen con un surface representation un poquito más grande, más grande, 0.06, 0.10, 0.01. Eso va a ayudar a que el modelo corra más rápido. El Curán, yo les recomiendo utilizar 0.6, que es el recomendado por nosotros. Si tienen problemas de estabilidad o problemas de errores de conservación de volumen, pues pueden bajar un poquito ese número de Curán a 0.5, 0.4, pero si no es necesario, no lo hagan. Y el accelerator rate, les recomiendo utilizar 0.5
2.1 para lo que son estudios urbanos de la misma manera. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Con qué los quiero dejar en este webinar? La velocidad de procesamiento es la clave para correr un modelo Flow 2D, ¿ok? Si pueden, utilicen una computadora de gaming con una alta velocidad de procesamiento y 8, 16, 20 procesadores es más que suficiente, no necesitan más. Si tienen acceso a la nueva generación de Intel, muy bien. Si no tienen acceso, cualquier chip de Intel de décima generación, superior a la décima generación, está bien, funciona. Y sobre todo, utilicen apropiadamente los switches de control, porque eso reduce el runtime significativamente. ¿El hard drive es importante? Sí, utilicen un solid state hard drive si es posible, ya que eso son mejores, son mucho más rápidos que los hard drives tradicionales de spinning, especialmente cuando estamos produciendo muchos resultados, ¿ok? Es importante utilizar un solid hard drive porque eso va a acelerar el proceso de escritura de resultados, ¿ok? Y por favor utilicen los settings adecuados para la generación de resultados. No necesitan generar resultados. Si están corriendo 200 horas cada 0.01 horas, porque eso va a generarle archivos gigantescos y va a hacer que el modelo corra lentísimos y no es necesario. La memoria RAM es importante, sí, pero no es tan importante como la velocidad de procesamiento. No es tan importante. Si están comprando una computadora que tiene 16 GB, eso es suficiente. 8 GB inclusive puede llegar a ser suficiente si ustedes quieren correr muchos otros modelos o aplicaciones en el background mientras corren un modelo FlowD. Ahí es donde la memoria RAM va a empezar a ser un poquito más importante. La tarjeta gráfica no es importante, no importa para FlowD. FlowD no utiliza las unidades de procesamiento gráficas. Si ustedes están trabajando con QGIS en el rendering sí utiliza la memoria de procesamiento gráfica y puede ser que ustedes vean cierta mejora cuando están utilizando una mejor tarjeta de video. Sin embargo, si ustedes compran un gaming computer, tiene tarjetas de video suficientemente poderosas para trabajar con FlowD y con QGIS. No necesitan una tarjeta de video mejor que la que trae cualquier gaming computer. La configuración de las computadoras de gaming es suficiente para trabajar con QGIS. En resumen, por supuesto, algo muy importante, 2 monitores duales de 24 inches o más, ayuda a que todas esas ventanas que se abren con FlowD y con QGIS cuando estás trabajando con un modelo sea más fácil para ustedes trabajar. Eso es una recomendación muy importante. ¿Con qué los quiero dejar? ¿Qué hace que un modelo corra más rápido en una computadora que en otra? La velocidad del procesador y el número de procesadores con el que estén trabajando. ¿Ok? Eso es el key factor en corriendo modelos bidimensionales que están paralizados con OpenMP y en especial Flow 2D. Bueno, esto es todo lo que tengo para